Ok, De acuerdo. de acuerdo. Muy buenas tardes, tengan todos los asistentes el día de hoy. La de la voz, Sandra Medellín, secretaria del Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la licenciada Sandra Luz Castillo Hernández, presidenta de este colegio. El día de hoy tenemos la segunda sesión del ciclo de conferencias para la protección y cuidado integral de la salud, donde nos expondrá la especialista, la maestra Judith Torres Morales, tema protección integral de riesgos, y tendrá el honor de presentarla el licenciado Marcos Trujillo, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con la presentación de nuestra expositora, que me da mucho gusto tenerla presente. Estuve platicando previamente con ella y se ve que conoce el tema. Entonces yo creo que nos va a servir mucho y nos va a ilustrar en esto. Primeramente, agradezco la invitación para ser moderador por parte de la licenciada Sandra Luz Castillo Hernández como presidenta fundadora del Colegio de Profesionistas, de Profesionales de la Cultura de los Derechos Humanos, al que pertenecemos. Y con el mismo gusto presento a la licenciada Judith Elizabeth Torres Morales, quien es consultora de protección civil en el giro de consultora externa y aparte también se encuentra cursando en la actualidad una maestría en gestión integral de riesgos, de desastres, de protección civil en la Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas. Entonces, yo creo que con esto es suficiente porque tiene un currículum muy extenso, pero aquí lo que nos interesa es la protección civil. Bueno, podemos continuar. Tiene cursos de brigadas de emergencia, tiene cursos de introducción a la seguridad, a la evacuación, búsqueda y rescate y protección civil de Tamaulipas y primeros auxilios. Entonces, es un gusto que nos acompañe y bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Pues entonces procedo a poner la presentación y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, ¿ya ven la pantalla? Sí. Bueno. Ay, esperen un segundo. Ay, ¿por qué no se mueve? Y hay unas flechitas en la parte inferior, si no me equivoco. Sí, son las que estoy moviendo, pero no se mueve. A ver, esperen un segundo. Sí. Ahí voy. Aquí está. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar. Yo me cuestiono sobre protección civil, qué piensa la sociedad y caigo en esta pregunta. Todos nos preguntamos qué es la protección civil y lo que debemos saber es que es el organismo internacional que protege a los ciudadanos de los desastres. Como antecedentes de la protección civil tenemos las antiguas acciones de auxilio en las organizaciones de beneficencia, las juntas de socorro que recolectaban artículos de primera necesidad y la distribución de beneficios para los damnificados y desvalidos. Las consecuencias de las guerras impulsaron el reconocimiento universal de las instituciones que hasta nuestros días han velado por los más afectados en conflictos bélicos y desastres de origen de un agente natural a uno antropogénico. ¿Sí? Quisiera aclarar que el antropogénico es el ocasionado por el hombre, no es natural. En la Segunda Guerra Mundial influyó mucho la firma de estos acuerdos internacionales para proteger los derechos humanos, los que mayormente fueron aceptados por los estados
y que han dado forma a documentos como los Convenios de Ginebra de 1949, entre ellos el de la protección civil. Estos convenios, después de la Segunda Guerra Mundial, contemplaron la protección de las víctimas de los conflictos armados, limitaron el uso de ciertas armas de destrucción masiva y dieron pie a la Convención de La Haya de 1954, donde también se protegieron los bienes culturales. Hoy en día se comprende que hay más de 20 convenios, declaraciones y protocolos en los que se determinan los derechos y las obligaciones del individuo civil o militar en caso de conflicto armado. El 24 de enero de 1983 se aprueba en México el protocolo adicional que completa los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de los civiles y víctimas de los conflictos armados. Les muestro en qué consiste el protocolo número 2, ¿sí? Que los enmienda en 1977 los convenios de Ginebra de 1946 y que protege las víctimas de los conflictos armados y señala que todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respete su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. El tema de uso de armas biológicas ha sido debatido ampliamente desde la Convención de 1972. Y de manera similar se han firmado acuerdos para limitar el uso de ciertas armas convencionales. En algunas naciones, el tema de la protección civil es prioritario, mientras que para otras ha sido una imposición del modelo hegemónico norteamericano. Recordemos aquí que, si bien es cierto que Estados Unidos es una potencia mundial, también se consideró como el que marcó la línea después de los convenios de Ginebra, cómo llevar la protección civil, ¿verdad? Por eso muchos países prefieren, no es que prefieran, a veces se tienen que homologar a ellos para poder entender lo que es la protección civil. Del ámbito internacional, pasemos al ámbito nacional, que es México. Este es el logotipo. Es el símbolo de la protección civil. El rojo es el Sistema Nacional de Protección Civil y el otro que también lo es, pero es el que usamos en los estados y que es bien identificado por todos. Y aquí nos vamos a encontrar con los elementos que provocan desastres, que nos llevan al peligro, ¿sí? Y en ello encontramos que hay causas de fondo, que son políticas gubernamentales, ¿sí? Como de bienestar agropecuario, forestal, industrial, urbano, y política de las políticas públicas, ¿sí? Que son sustentables y es en la gobernanza. Aquí tiene mucho que ver la participación de la autoridad, ¿sí? Luego tenemos las presiones dinámicas y en ellas encontramos que las políticas son sin articulación, sin eficiencia, sin transparencia, que hay macrofuerzas como el crecimiento poblacional, la pérdida de capital ambiental, el urbanismo acelerado, la desigualdad territorial, la marginación. No podemos evitar que existe esta situación porque tenemos un crecimiento urbano tremendo y lo estamos viendo aquí en Monterrey, que aunque queremos hacer las cosas bien, lamentablemente hay mucha gente que se siente marginada, mucha gente que está en desigualdad de condiciones económicas, que no puede adquirir una casa
en un lugar seguro y se va a vivir a los cerros. Y eso está mal. Y si a eso le agregamos que las causas de fondo son que las políticas gubernamentales trabajan cada quien por su lado, pues es muy difícil evitar los desastres. Y por consecuencia, nos toca ser parte de la exposición y la vulnerabilidad. Y en la exposición, pues estamos hablando que somos los ciudadanos los que estamos expuestos a los desastres, que son los peligros, o a los peligros que nos van a llevar a un desastre. Y en esta exposición puede ser física, viviendas frágiles, económica, ingresos bajos, inseguros, y la exposición social es la capacidad de acceso a la prevención y a la resiliencia. Monterrey tristemente tiene esta situación, o sea, la forma en la que estamos asentados urbanísticamente no nos ayuda, ¿sí? Entonces, de ahí que nos encontremos en constante riesgo. ¿Cuáles son los factores que componen la protección civil? Pues el desastre, el riesgo, la vulnerabilidad, el peligro. Y entrando en materia, vamos a decir que el desastre es el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos concatenados o no de origen natural o de actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Aquí me voy a detener para decirles, tenemos 5 fenómenos. ¿Quiere la palabra, licenciado? Nada más una pregunta, es que dice usted, artículo 2, Sí, ¿de del qué artículo 2 incumplimiento? de la ley de protección civil. Aquí me voy a permitir decirles que tenemos 5 fenómenos perturbadores que encuadran el 99% de todos los riesgos. Y tenemos fenómenos perturbadores geológicos que nos hablan de la Tierra, fenómenos perturbadores hidrometeorológicos que van desde una lluvia simple que produce una inundación, que pasa por una depresión tropical, una tormenta tropical, un huracán, sequías, nevadas, heladas y hasta lluvia ácida, ¿sí? Y, les iba a decir los otros. Tenemos los fenómenos químicos, que es donde entran ya los incendios, que son antropogénicos, y los fenómenos sanitarios, donde entra la pandemia, las epidemias, las contaminaciones. Insisto en quererle cambiar cuando no es. Y me faltan los fenómenos perturbadores socioorganizativos, que esos tienen que ver con la delincuencia. Amenazas de bombas, terrorismo, sabotaje, comandos armados, todo lo que sea violencia que genere daño a la sociedad. No hablo de un delito como figura delictiva que haya que llevarse a un proceso, no. Voy a poner este ejemplo en el que no quiero abundar, simplemente es para ubicar. El Casino Royal. El Casino Royal empezó como un fenómeno perturbador socioorganizativo porque un comando armado aventó bombas Molotov dentro del casino. Y de ahí se derivaron las consecuencias de incendios y todo eso, ¿verdad? Entonces, son los 5 fenómenos perturbadores que trabajamos para protección civil y la sociedad. Están por agregar un fenómeno perturbador más que le llaman el de los espaciales, pero no se ha terminado de definir. Pero yo creo que al paso que vamos, yo creo que los fenómenos perturbadores espaciales van a terminar convirtiéndose en el 6º fenómeno perturbador no digo en el país, no digo en el estado, en el planeta entero, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a lo que se define por riesgo y son los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Ejemplo,
Pues resulta que aquí en Nuevo León, en San Nicolás, tenemos el arroyo Topo Chico, y resulta que el arroyo Topo Chico, cuando tenemos lluvias orográficas principalmente, baja con una fuerza, baja por el arroyo, llega a San Nicolás y empieza a desbordarse y afecta colonias. Entonces, ese sector o esos sectores que rodean al arroyo Topo Chico están en constante riesgo, ¿sí? Entonces, son provocados por un agente perturbador, ¿sí? De una inundación, pero que la gente poco hace por, por no ser expuesta, porque ahí compró, pero se vuelve muy vulnerable. La vulnerabilidad la debemos entender como las pérdidas económicas que perdemos los ciudadanos o que nos queda a los ciudadanos después de un fenómeno perturbador, ¿sí? Y el riesgo, pues lamentablemente, nace desde que amanecemos, estamos en riesgo, termina el día, estamos con riesgo, llega la noche y aún en nuestra casa, de noche y dormidos, estamos en riesgos. ¿Sí? El riesgo es algo que no se puede desaparecer, por decir así, pero sí podemos, en ciertos casos y en ciertas ocasiones, evitar que la vulnerabilidad nos haga perderlo todo. Es mi opinión. Y entramos a vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales, ¿sí? Por lo que, bueno, aquí quisiera agregar que tanto riesgo como vulnerabilidad se parecen. El detalle es de que el riesgo siempre va a existir. La vulnerabilidad es la que me va a determinar en pesos y centavos cuánto perdí, ¿sí? El riesgo no tiene valor intrínsecamente, pero la vulnerabilidad sí. Entonces, todas las gentes del sector Las Puentes, segundo sector, por ejemplo, que se inundan y que el agua sube hasta 1,20 m en sus casas, pierden menaje de casa, ¿sí? Y son las autoridades las que andan después, tratando de ayudar a todos. Pero la realidad de las cosas es de que eso es la vulnerabilidad. Somos susceptibles a esa situación. Y solo me queda por decir que por lo anterior, la vulnerabilidad determina que un desastre sea de mayores o menores proporciones. Si cuando llueve el arroyo Topo Chico no se desborda o nada más se inunda la calle, pues no hay tanta vulnerabilidad, sabemos que es el pavimento. Pero si logra tener grandes proporciones en el desbordamiento, estamos hablando de que afecta sectores de la comunidad que se ven vulnerados en sus propiedades por esa situación que ellos no contaban. Podemos, podemos decir que el riesgo es algo que es externo, porque no depende de las personas, pero la vulnerabilidad es la que Sí, la propia persona se pone para que ese riesgo le afecte, ¿no? así es, exactamente así es, ¿verdad? Los propios ciudadanos nos ponemos en una situación de peligro. Ejemplo, los desarrolladores de fraccionamientos construyen en vados, yo les llamo hondanadas, que no deberían de construir ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua va a buscar su camino y nosotros al devastar los cerros y quitar árboles y meter pavimento y construir casas, estamos quitándole a la tierra la forma de defenderse ante esas embestidas de agua. Entonces, ya sea que compren un vado o que compren el cerro, ¿sí? Y lo vemos en cumbres, que es muy común, ¿sí? Que baja el agua con una fuerza y se lleva casas, carros y destruye todo porque el agua trae su canal, que es un canal natural. Pero ¿qué sucede? Que se autorizan
Se autorizan a los grandes fraccionadores que lo hagan y la gente compra porque son casas muy bonitas, yo no digo que no, pero no nos ponemos a pensar en cuáles son los riesgos que yo voy a tener de comprar ahí, ¿sí? Y uno dice, ¿sabes qué? Es que aquí si llueve me voy a inundar. O es que, ¿sabes qué? Si neva, me va a caer la nevada, mientras que a lo mejor allá abajo no, pero aquí arriba sí, porque cambian las temperaturas. Entonces, sí, licenciado, somos nosotros los que no tomamos en cuenta los riesgos al momento de adquirir dónde vamos a vivir, por ejemplo, ¿sí? Y no quisiera adelantarme, pero ahorita me va a comprender perfectamente bien. Y bueno, continuando, ¿qué entendemos por amenaza? La amenaza es cualquier fenómeno o cualquier proceso de origen cuya ocurrencia pueda generar efectos que representen un peligro o una serie de peligros para el territorio, comunidades y ecosistemas. Volviendo al punto, los habitantes de Cumbres, los habitantes de Las Puentes, segundo sector, por ejemplo, viven en constante amenaza. ¿Por qué amenaza? Porque si llueve y baja, y aquí hay que diferenciar que hay dos tipos de lluvia, y lo escuchamos en las noticias cuando dicen, es lluvia orográfica, no pasa nada. No, es cuando a Monterrey le debe de preocupar, cuando hay lluvias orográficas, porque son las que se dan allá arriba en los cerros, y que si allá arriba llovió mucho y se llenó el ojo de agua o el incipiente río, pues va a bajar con mucha fuerza, ¿sí? Ese es nuestro problema. Entonces, son comunidades que hay muchas en Nuevo León, yo menciono esas, porque son las primeras que se me vinieron, pero hay muchas, y que viven en constante amenaza y que no lo pueden evitar porque significa, bueno, quien lo entiende se cambió de casa, ¿verdad? Quien puede se cambió de casa y quien no puede tiene que seguir viviendo ahí. Entonces, el conocer de la gestión integral de riesgos para todos los ciudadanos es muy importante porque nos va a dar la oportunidad de conocer los riesgos, saber cuándo estamos en una amenaza, saber qué parte de la vulnerabilidad me va a tocar, ¿sí? Y qué medidas puedo yo implementar para que la vulnerabilidad no sea tan elevada. Es cierto, las autoridades nos ayudan, pero a veces las autoridades nos ayudan con una parte y el resto lo tenemos que hacer nosotros y es de nuestro bolsillo, ¿sí? Y ahí es donde decimos, híjole, ¿por qué pasan estas cosas? Pasan porque cuando adquiriste la propiedad, hablando de propiedades, nunca te fijaste dónde estabas. O sea, ¿qué pasaba por ahí? ¿Qué no pasaba? ¿Había una bajada? ¿Había una subida? Son cosas que a lo mejor suenan muy sin chiste, pero que son de vital importancia cuando queremos vivir bien y tantito alejaditos de los riesgos, ¿sí? Y bueno, esta definición de amenaza, nos las da el autor Wilhelm Strauss, ¿verdad? Y aquí manejé una línea del tiempo. Todos sabemos, y hablando de los convenios de Ginebra, 1983 es cuando México se suscribe al convenio, al protocolo, pero es hasta 1988 que se crea el Centro Nacional de la Prevención de Desastres. 1988, desde 1983. En 1988 tuvimos en Nuevo León un huracán devastador que se llamó el Gilberto, ¿sí? En donde no teníamos protección civil, en donde no teníamos protocolos de emergencia, en donde no teníamos nada y donde solo los valientes que se convirtieron en héroes, que unos murieron y otros sobrevivieron, medianamente pudieron hacer algo, ¿verdad? En 1989 se crea la Dirección General de Protección Civil, pero a partir de 1992 se promulgan las 32 leyes de protección civil de las entidades federativas. Y sí, déjenme decirles que fue en 1992, creo que fue en el 91, cuando llegó a Nuevo León
al área de prevención, porque era lo que la Secretaría General de Gobierno en aquel tiempo tenía como prevención y readaptación social. Nosotros manejábamos los penales, pero manejábamos un área de prevención, entonces nos llegó a nosotros el empezar con lo de protección civil. Claro que nosotros nada más dimos ideas, ¿verdad? En 1995 se publica el primer Programa Nacional de Protección Civil. Ahí les puse una liga. De hecho, toda la línea del tiempo que estoy manejando tiene ligas donde se pueden dirigir para que verifiquen. En 1996 se crea el Fondo de Desastres Naturales y en el año 2000 sus reglas de operación. El Fondo de Desastres Naturales es lo que conocemos por el FONDEM. ¿Sí? Todos hemos oído hablar del FONDEM. Sí, 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 yo sé, Lick. Yo sé, Ajá, que ¿verdad? lo quieren desaparecer, ¿no? Eh, tuvo la tendencia a desaparecer, pero yo creo que no era la intención. Más bien lo que hicieron fue aplicar más filtros. Mucha gente desconocía el FONDEM, entonces nada más los gobernadores de los estados lo conocían a través de una declaratoria de emergencia. Pero el FONDEM, cuando en sus orígenes hablaba precisamente de la ayuda que se le debía de dar a todos aquellos que sufrieran un desastre. Entonces, ahora el FONDEM existe, pero tiene mucho más filtros y ya no es para cualquiera. Es más, podemos tener un evento aquí en Nuevo León y declarar un estado de emergencia y no ser aprobados por el FONDEM. Sí, les digo, perdone, la cara que hice yo fue porque decían en las noticias que más que todo querían desaparecer los recursos del Fonden, ¿no? Así O sea, es, así eso, es, eso fue. así fue. Pero de alguna manera la figura jurídica del FONDEM no ha desaparecido, simplemente se le agregaron filtros. Y esto es muy entendible. No hay dinero, no hay recursos, no puedo ayudar a todos, entonces tengo que poner filtros para que sea difícil el acceso al FONDEM, cuando antes no era tan difícil, pero antes había ignorancia, ¿sí? Ahorita Y ya no hay. disculpe, ¿el FONDEN lo administra Protección Civil? Secretaría de Gobernación. Bueno, es la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y la coordinación pertenece a la Secretaría de Gobernación, Ah, ok, ok, ok. ¿sí? Bueno, continuando, en el 2000 se publicó la primera Ley General de Protección Civil reformada el 24 de abril del 2006. El 6 de junio, esa misma ley se publica con modificaciones el 19 de enero de 2018 y el 6 de noviembre de 2020. Esas fechas son cuando ha habido modificaciones a la ley del 2000, a la Ley General de Protección Civil. Y ahorita tenemos en puerta una modificación que no ha salido, ¿verdad? En el año 2000 también se crea la Coordinación General de Protección Civil, hoy Coordinación Nacional de Protección Civil. Esa es la que te dije, licenciada Sandrita, ¿sí? En el 2001 se instaura el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. En el 2003 se publica la norma oficial NOM 003/2002 de la CEGO, que nos habla de señales y avisos para la protección civil. Esto fue o surge porque teníamos normas oficiales como la 002 de la STPS, la 026 de la STPS, que nos hablaban en materia de seguridad de los colores y de las señales y de el manejo de extintores. Pero es justamente en el 2003 cuando la Secretaría de Gobernación decide emitir su norma oficial ya en exprofeso para protección civil. En el 2006 se publicó en el Diario Oficial el Manual de Organización y Operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. En el 2011 se publica el acuerdo por el que se establece la Escuela Nacional de Protección Civil, que es ahí donde yo estoy estudiando la maestría y se le conoce como la ENAPROC.
La ENAPROC es del CENAPRED, Centro Nacional para la Prevención de Desastres, que es un organismo autónomo, y del CENAPRED surge en el 2011 la ENAPROC, que es donde existen ya las carreras de protección civil, cursos de especialidades, diplomados, y tenemos ya maestrías y ya hay doctorados en materia de protección civil, ¿sí? No puedo hablar solamente de riesgos porque en materia de protección civil y en la gestión integral de riesgo es muy amplio, muy amplio. Nos faltaría tiempo, pero por lo menos ya lo tenemos y cada quien ya puede ver un asunto que se pueda plantear desde una problemática para hacer una investigación, ¿sí? En el 2012 se publica la nueva Ley General de Protección Civil, que es con la que estamos trabajando porque viene una modificación grande, pero no ha salido del Congreso, ¿sí? En el 2013 se crea la Dirección General de Innovación y Normatividad en materia de protección civil. En el 2013 también se publica el proyecto de norma oficial 005 de la CEGOP 2012. Eso quedó en proyecto, son las acciones de recuperación, es la atención a la salud psicosocial en caso de emergencia o desastre. Y aquí es importante hablar que este proyecto contempla dentro de las acciones de la recuperación la intervención no solamente de protección civil, sino de diversas autoridades, ¿sí? Que de alguna manera están involucradas. Por ejemplo, CEDUE, ¿sí? CEDUE está muy involucrada con protección civil. ¿Por qué? Porque de los permisos que da CEDUE surgen los riesgos, o sea, esto está súper amarrado, como diríamos coloquialmente, ¿verdad? Entonces, aquí muchas autoridades tienen que ver con protección civil. Adelante. Pero esa secretaría tiene que pedir, los de desarrollo urbano, ¿tienen que pedir anuencia de protección civil o no? Sí. Entra como un requisito. Hay muchos requisitos que pone CEDUE y uno de ellos es visto bueno o dictamen de protección civil. Y nosotros, los asesores externos, tenemos que hacer el estudio de lo que esa persona quiere presentar en CEDUE y le hacemos el estudio y se lo entregamos y sacamos el visto bueno. Si Protección Civil dice no es loable la construcción, CEDUE no autoriza licencias, ¿sí? Si Protección Civil dice adelante, CEDUE no tiene problema, ¿sí? Amén de que hay otra serie de estudios que pide, como el de impacto ambiental, el de mecánica de suelos, el de movilidad, porque también es muy difícil construir algo donde no se contemplaron las situaciones de los congestionamientos, por ejemplo, cómo se congestiona la ciudad. Y eso tiene que ver con un estudio de movilidad que tiene que hacerse y presentarse a CEDUE. Pero bueno, ya me estoy desviando de protección civil, ¿verdad? Entonces, como les decía, ese proyecto está todavía en proyecto, ¿verdad? Desconozco, honestamente se los digo, desconozco la razón por la que no ha sido aprobado, pero sería muy bueno que lo aprobaran. Lo que sí les puedo decir es que a consecuencia de esta norma oficial, pues surge la 035, la 036 de la STPS, que hablan de las cuestiones psicosociales de los empleados, y que si no es de gobernación, es de la STPS. Lo cierto es que de alguna manera tocan aspectos de seguridad de empleado también. El An- 7, ¿mandé? Disculpe, antes de que nos alejemos más del tema de lo del Fonden, este, en 2000, la ley, es que la licenciada Zenaida nos comentó aquí en el chat, la ley del 2021, que en teoría extinguía los fideicomisos, sí llegó a afectar al Fonden, ¿cierto? Sí. Pero el, y luego el licenciado Marcos nos comparte un enlace
Y esto es lo que usted comenta, que, que en realidad sigue ahí, pero que está mucho menos al alcance de su utilización. Así es, Ok. También así es. otro comentario, eh, pues sí, comentario más que quería hacer es, una vez me tocó ver una gráfica de los gastos que se realizaban en las reparaciones, Ujú. por ejemplo, de los desastres de huracanes, de los terremotos, todo eso, ¿no? Y la comparación con la provisión, o sea, los fondos de desastre que había. Y era, o sea, la magnitud de diferencia era enorme. Creo que sí es un área de oportunidad muy grande que tenemos en México, que no acostumbramos tener una provisión suficiente, adecuada, Así es. este, creo yo. Pero es un comentario. Estoy de Y acuerdo contigo. nos comenta también la licenciada Zenaida aquí en el chat. Todas las empresas, instituciones u organismos deberían contar con un programa interno de protección civil. Así Sí, es, así es. Y ahorita vamos para allá, ¿verdad? Continúo. El 7 de octubre del 2014 se publica el acuerdo por el que se emite el Manual para la reproducción de la imagen institucional del emblema distintivo del sistema de protección civil. Sufrió una modificación, es como ya les había enseñado en una diapositiva anterior, que es el segundo, que es el redondo, ¿verdad? En el 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la ley. Creo que me comí un renglón. Bueno, de la Ley de Protección Civil, ¿verdad? En el 2016 se publica la norma oficial NOM 008 de la Secretaría de Gobernación en el 2015, que habla de las personas con discapacidad. También habla de acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situaciones de emergencia o desastre. Aquí nos habla de los discapacitados, la atención que deben de ser es atención humanitaria prioritaria. En el 2017 se publica la NOM 006 de la Secretaría de Gobernación, también 2015, que nos habla de tsunamis, características y especificaciones de prevención, alertamiento y evacuación. En el 2018 se publica la norma oficial 009 de la CEGO 2015, que nos habla de las medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta. En el 2018 se publica el proyecto de la norma oficial 010 de la CEGOP 2016, que establece los requisitos básicos para la implementación del sistema del comando de incidentes. Mucha gente no sabe lo que es un comando de incidentes, pero un comando de incidentes es la autoridad que se aposenta en un desastre, así como lo hemos visto en las películas americanas, que llega el ejército y llegan todos y pues sacan sus computadoras. Eso es un comando de incidentes, que desde ahí van a estar dando las órdenes de cómo se debe manejar un desastre. En el 2018, la Coordinación Nacional de Protección Civil deja de depender de la Secretaría de Gobernación para formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ojo aquí, en el 2018 dejó a la Secretaría de Gobernación y pasó a la Secretaría de Seguridad Pública, pero está en vistas de que regresemos a Gobernación, ¿sí? Hay muchas circunstancias que la hacen regresar a la Secretaría de Gobernación y que no podemos igualarlas u homologarlas con la seguridad pública. Si bien es cierto que trabajan de la mano, lo cierto es que las funciones son muy diferentes. Entonces, no podemos decir que porque Protección Civil está en la Secretaría de Seguridad Pública, si sucede una balacera va a salir al quite. Claro que no. Protección Civil solo se encarga de los riesgos de desastres. Aquí les puse una lámina de cómo se integra la corresponsabilidad del Consejo de Protección Civil en los 3 órdenes de gobierno.
Y tenemos que los integrantes son nacional, estatal y municipal, cómo se integra con un presidente, con un secretario ejecutivo, un secretario técnico y un cuerpo de consejo. Lo puse porque a veces no sabemos quién va a ocupar el puesto del consejo a nivel nacional. Pues obvio que el presidente de la República. Y a nivel municipal, el presidente municipal o el alcalde, como le decimos aquí. Y es como una escalerita, pero así va formándose. En el cuerpo del consejo es donde ya podemos integrar a representantes de dependencias involucradas, podemos integrar a dependencias como las ONGs, a todos los que al cuerpo, hay un líder del voluntariado que también puede formar parte del cuerpo del consejo. No lo integra o no se integra por sus razones que quiera, pero de que puede formar parte del cuerpo del consejo y estar muy inmiscuido con protección civil, sí, sí puede, ¿verdad? Y ahora sí, aquí ya entramos a Nuevo León y me gustaría que antes de empezar con Nuevo León, la licenciada Sandra nos pusiera un video que edité para que nos diéramos cuenta de cómo estamos en Nuevo León. Lixandrita, ya sabes. Sí, aquí ya lo estoy compartiendo. ...41.177 habitantes. Es una metrópolis rica en cultura, con icónicos espacios como la Alameda General Mariano Escobedo, conocida simplemente como Alameda, hogar de los sultanes de Monterrey. Es una metrópolis el equipo de béisbol más antiguo de México, con icónicos espacios y de su estadio con capacidad para recibir a más de 20.000 personas como Alameda. Y en su centro guarda más de un siglo el equipo de béisbol más antiguo de México, Hay que apagar los micrófonos para que para recibir a más de 20.000 personas como Alameda. Y en su centro guarda más de un siglo el equipo de béisbol más Hay que antiguo de apagar los México, micrófonos para que no interfiera. para recibir a más de 20.000 personas como Alameda. Historia dentro de las paredes del Hotel Ancira. Las maravillas y los secretos de Monterrey son numerosos, pero también sus problemas, algunos graves y otros peores. Historia dentro de las paredes del Hotel La ciudad Ancira está bajo la amenaza real de varios peligros de gran importancia. Son numerosos, pero también sus problemas, algunos graves y otros peores. Historia dentro. Déjame ver si puedo arreglar un poquito el... Tenemos todos apagados los micrófonos, ¿verdad? Ok. Solución, al menos no la mayoría. A Monterrey la hacen especialmente vulnerable a desastres naturales, su ubicación geográfica, el estar rodeada de ríos y su cierta proximidad a las costas. A Monterrey la escasez de agua, la sequía, la mala gestión, la delincuencia y otros problemas impactan en la vida diaria de los residentes de estas ciudades. A Monterrey la escasez de agua, la sequía, la mala gestión, la delincuencia y otros problemas impactan en la vida diaria de los residentes de estas costas. A Monterrey la escasez de agua, la sequía, la mala gestión, la delincuencia. ¿No Sí. serán las páginas que tienes abiertas? Posiblemente es porque estoy transmitiendo también en vivo. Ah, lo tiene abierto también ahí, que lo No, yo pueda... no. Voy a- Ok, voy a detener un poquito. Y si lo reproduces directo el celular y lo pones en la cámara, Mm, es que está el... Está... A ver. A ver si... Ahí está.
Y bien, un saldo de 15 muertes por un huracán en todo un estado es una cifra devastadora. La que dejó el huracán Alex en 2010 no se compara en lo más mínimo con lo que ocurrió en 1909, porque no sería ni el 1% de las víctimas producto de aquella tragedia, considerada como la peor en la historia de la ciudad. Y es que la inundación de 1909 provocó la muerte de más de 3.000 personas. Algunos estiman que fueron más de 4.500, y tan solo en Monterrey, una cifra que por sí sola impacta. Pero si se le agrega el hecho de que la ciudad solo tenía 70.000 habitantes, es realmente triste. En otras palabras, más del 5% de la población de Monterrey pereció en esta tragedia. Además, se cree que en todo Nuevo León y sus distintos poblados, alrededor de 1 millar más de personas fallecieron. Todo comenzó en ese agosto de 1909, cuando finalmente llegaban las lluvias después de meses calurosos y sequías. La mayoría se alegró, sin tener idea de lo que les vendría. A medida que el mes fue avanzando, las intensas lluvias habían estado causando problemas. Sin embargo, no fue hasta el 27 de agosto que una tormenta vespertina marcaría la historia de Monterrey y Nuevo León para siempre. La intensa lluvia se prolongó un día y desbordó el río Santa Catarina. El agua se llevó el puente San Luisito e, inmediatamente, unas 5 manzanas de lo que hoy es la colonia Independencia. El desastre apenas empezaba. La ciudad se paralizó abruptamente. Tanto el sistema eléctrico como el tranvía dejaron de funcionar. Muchos subieron a los tejados de sus casas para intentar sobrevivir, pero ni eso les sirvió porque docenas de viviendas fueron arrastradas por el agua. Hay que decir que en aquella época todavía no se clasificaban estos fenómenos meteorológicos, ni siquiera tenían un nombre, y, por supuesto, tampoco tenían manera de pronosticarlos. Por si fuera poco, los medios de comunicación eran poco efectivos, nada masivos y mucho más vulnerables. Por lo que la catástrofe golpeó sin que nadie pudiera imaginarlo, y mientras miles morían, en otras partes del estado y en todo México, nadie sabía lo que ocurría. No se enteraban de que Monterrey se había partido en dos, luego de que el agua se llevara el puente. A esto hay que sumarle el hecho de que no existían rescatistas, y la ayuda tardaría días en llegar. Cuando el agua se retiró, cientos de cuerpos quedaron en las calles, miles murieron, muchos desaparecieron y jamás fueron vistos nuevamente. La gran pregunta es, ¿podría volver a ocurrir una catástrofe de magnitudes similares? ¿Podrían sufrir grandes terremotos en Monterrey? Es curioso que la mayoría de las personas piensen que debido a la ubicación geográfica de Monterrey, es decir, al hecho de que esté rodeada de montañas, la ciudad no debería sufrir por fenómenos naturales como sismos, cuando, de hecho, esa ubicación la coloca en una situación complicada y vulnerable. Juan Carlos Montalvo Arrieta, sismólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explicó que desde inicios del 2022 y hasta septiembre del 2023, en la entidad, habían ocurrido aproximadamente 160 movimientos telúricos. A partir de 2006 se instalan estaciones permanentes de monitoreo en Nuevo León, y desde ese año al día de hoy tenemos recuento, en tiempo real, de toda la actividad sísmica que está ocurriendo en la región, comentó el sismólogo, quien también dijo que durante ese periodo de tiempo se dieron cuenta de que los sismos en Nuevo León y sus alrededores suceden de dos maneras. La primera, la generación de sismos aislados, es decir, ocurre un sismo y pueden pasar varios días, semanas o meses y no vuelve a ocurrir otro. La otra forma, como ha sucedido y lo hemos identificado, es lo que conocemos sismológicamente como secuencia de sismos. Lo anterior significa que los sismos pueden ocurrir de manera frecuente durante meses, cuando se desencadena una de estas secuencias. El experto agregó que durante estas actividades pueden producirse varios sismos al día, y que desde el 2006 han ocurrido 5 secuencias de importancia en la zona. En la región han estado localizadas geográficamente en diferentes momentos. Por ejemplo, en 2012 ocurrió entre Linares e Iturbide, una secuencia que duró aproximadamente 6 meses. Terminó en diciembre de ese año. En esta secuencia, la magnitud máxima fue de magnitud 3.8. Además, mencionó la secuencia más peligrosa de este tipo que pudo monitorearse, que inició en 2013 y terminó en 2014. Duró más de 8 meses, inició en octubre 2013 y terminó en julio de 2014. Fue ubicada geográficamente entre China, Los Ramones y General Terán. Esta es importante por 2 aspectos. El primero por las magnitudes máximas de 4. Fueron sismos de 4.8 y 4.9.
Hay evidencias documentadas de daños de ligeros a moderados en comunidades en este triángulo. Al referirse a Monterrey y su vulnerabilidad, dijo: por lo regular, el 90% de las ciudades se edificaron en lugares cercanos a afluentes de agua como ríos, lagos, arroyos. En estas zonas existe el depósito de material blando. Cuando pueda ocurrir un terremoto, estos materiales pueden liberar más peligro que una construcción edificada con roca firme. Su advertencia tiene mucho de cierto y en la historia de la ciudad se pueden encontrar evidencias. Sismo de 6.2 cada 200 años en Monterrey, el sismo del año 1841. En 1841, el estado de Nuevo León sufrió un terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter. El epicentro de este movimiento fue en los límites de Zacatecas y Coahuila, a 40 kilómetros al suroeste de Punta Santa Elena. Produjo la muerte de 8 personas, el colapso de casas en Punta Santa Elena y zonas cercanas. En Saltillo y en Monterrey se reportó una poderosa sacudida de la tierra, pero sin afectaciones estructurales de importancia, mientras que la iglesia de la ciudad de Galeana sufrió daños graves. Según Arrieta y las estadísticas que han podido realizar desde que monitorean la actividad sísmica, estadísticamente lo que hemos visto a partir de 2006, cuando se ha registrado toda la actividad sísmica, los datos nos dicen que un sismo de magnitud 6 podría estarse generando cada 200 años. Este terremoto es importante porque hubo colapsos de estructuras y perdieron la vida 8 personas, de acuerdo con las descripciones. Un aspecto importante es que hay que revisar que no necesariamente donde ocurrió ese terremoto de 1841 puede volver a pasar. Ahora podría darse en los límites de Nuevo León, concluyó Arrieta. Y uno de los principales problemas, al menos para Monterrey, es que la ciudad no está preparada para recibir un terremoto de magnitud 6 o superior. ¿Por qué? Pues porque no existe seriedad con los códigos de construcción. Estos no toman en cuenta el elemento de la actividad sismológica e ignoran que hay probabilidades reales, estadísticamente hablando, de que ocurrirá un sismo de magnitud importante. Hay municipios en Monterrey donde las casas son extremadamente vulnerables. Algunas ni siquiera tienen varillas que le den rigidez a las estructuras. Así que muchos expertos como Arrieta no se preguntan si ocurrirá un sismo de magnitud 6 o más en la ciudad, sino cuándo y qué tanto daño podrá provocar. Inundaciones en Monterrey. Desde inicios de septiembre, la ciudad de Monterrey ha estado siendo azotada por fuertes lluvias que han ido ocasionando problemas importantes, como encharcamientos e inundaciones, que han forzado el cierre de calles y autopistas. Incluso, se han reportado accidentes en el área metropolitana de Monterrey. Y es que no pasa mucho tiempo desde que la lluvia comienza a caer con cierto nivel de intensidad en el sur, el centro y poniente de Monterrey, cuando aparecen las inundaciones. Las avenidas que suelen presentar más problemas con el exceso de agua son Morones Prieto, Eugenio Garza Sada, Paseo de los Leones, Ruiz Cortines, Constitución, Lincoln y Rangel Frías. Algunas han tenido que cerrarse a la vialidad por niveles de agua demasiado altos. De hecho, un conductor se quedó varado en la avenida Constitución y Padre Mier. El nivel de agua afectó el funcionamiento de su vehículo. Esto no debería extrañar a quienes han vivido en Monterrey desde hace décadas, porque esta ciudad tiene una larga historia de inundaciones que empezaron desde el primer asentamiento, por allá de 1577. Haberse instalado en una zona propensa a huracanes y en medio de un valle con 2 subcuencas, el río Pesquería y el río Santa Catarina, parece haber sido una decisión poco pensada y extremadamente arriesgada. Y es que grandes catástrofes de este tipo han venido sucediendo por esta razón. En 1648, en 1782, en 1810, en 1881, en 1909, en 1938, en 1967, en 1988 y probablemente muchos recordarán la de 2010. El huracán Alex causó destrozos importantes en Nuevo León, tomando la vida de al menos 15 personas, de las cuales 2 eran de Monterrey, donde las intensas lluvias causaron inundaciones realmente peligrosas. Pero no fue la peor inundación y la peor tragedia de la ciudad, ya que esta había ocurrido 100 años antes. El problema del agua de Monterrey. ¿Se podría idear alguna solución? México tiene problemas serios de escasez de agua en la mayor parte de su territorio. Tanto Nuevo León como la ciudad de Monterrey sufren por esta situación, que cada vez parece más complicada. A pesar de que se han estado tomando medidas para mitigar el aumento de las temperaturas y las sequías que se generan en Nuevo León, la situación general es cada vez más grave.
La realidad es que las principales presas del estado se la pasan más tiempo en niveles bajos que en niveles óptimos, mientras que en algunas temporadas los niveles caen a críticos. Los expertos dicen que el agotamiento de los recursos hídricos es progresivo y sostenido. Todos los años parece empeorar poco a poco, casi silenciosamente. Y Monterrey ha sido especialmente afectada por este problema de falta de agua dulce. José Santos Valdés Salinas, secretario de Servicios Públicos del municipio, expresó que la ciudad y su zona metropolitana requieren de un suministro de 17 metros cúbicos por segundo para poder satisfacer la demanda de agua de la población. Sin embargo, actualmente el suministro es de 15 metros cúbicos por segundo, dejando así un déficit importante de 2 metros cúbicos, aunque este es el menor de los problemas de la ciudad, porque cuando hay sequías severas, el agua se convierte en un lujo. ¿Se podría solucionar el problema? Pues hay planes, uno conocido como el Plan Maestro para 2050. Se trata de un proyecto en el que se supone que construirán 132 nuevos pozos de agua a baja profundidad, los cuales serán parecidos a los de la Fundidora y la Macroplaza. También se construirán 3 subsistemas de 20 pozos profundos en zonas estratégicas, como la zona de Santa Ana San Roque y la Huasteca, los cuales permitirán que se extraiga agua a mayor profundidad, lo que aumentará la capacidad de suministro. La ciudad es la zona de todo el país más propensa a sufrir de sequías. Estas sequías, que han sido cada vez más frecuentes y prolongadas en Nuevo León, han estado afectando las fuentes de agua superficiales de Monterrey, las cuales son 3 presas: el Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca. El problema del agua que tuvieron en el año 2022. En 2022 el estado de Nuevo León se enfrentó a una de las peores crisis hídricas en tiempos recientes. La falta de precipitaciones generó una gran escasez de agua en las principales cuencas y alcanzó su punto más crítico a mediados del año. La sequía extrema en el estado se había anunciado a inicios de febrero y durante los meses siguientes fue agotando los recursos hídricos de manera sostenida, a pesar de que se estaban tomando medidas. Por ejemplo, el programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía que instauró la Comisión Nacional de Agua. En un punto, los niveles demasiado bajos no permitieron que se pudiera llevar un mínimo estable. Las condiciones climáticas en Nuevo León, la falta de una infraestructura eficiente, el crecimiento de la demanda de agua y la sequía de ese año se juntaron para crear un enorme déficit de agua. Y probablemente la ciudad que peor la pasó durante esta intensa sequía fue Monterrey. Sequía histórica en Monterrey en el año 2022. La situación se volvió tan extrema en el área metropolitana de la ciudad. Siempre hay una prioridad en el consumo humano sobre las explotaciones industriales y agrícolas. Sin embargo, eso no está ocurriendo de manera suficiente. El huracán Gilbert afectó Monterrey en el año 1988. Ahora podría pasar de nuevo otro huracán grande. En Monterrey, los vientos poderosos, las lluvias torrenciales y las inundaciones provocaron cortes de electricidad y escasez de agua en toda la ciudad, además de la muerte de cientos. Una de las peores tragedias fue el fallecimiento de 150 personas que iban en 5 autobuses, cruzando el río Santa Catarina. 6 policías murieron tratando de rescatar a los pasajeros. Miles perdieron sus viviendas en la ciudad. Hasta ahí. ¿Qué les pareció el video? Muy, ¿Dramático? no, pero ilustrativo, muy padre, o sea, nos dice, o sea, las situaciones desde las geográficas que inciden en los riesgos que tenemos aquí en Nuevo León, entonces son cosas que nos ayudan para entender los problemas, ¿no? Así es. Entonces ahora vamos a entrar, como les dije, allá lo que es Nuevo León. Si la licenciada pone la presentación donde nos quedamos, por favor. Sí, a ver, tengo la presentación. Sobre todo que hablaba desde históricamente cómo se han sucedido los desastres. Sí, Es en esta diapositiva, ¿cierto? en esa. Es que yo la tenía, ¿verdad? Pero, Sí, pero yo también la tenía abierta, no hay problema. ok. Bueno, pues ahora sí, entrando en materia, lo que es Nuevo León, como acabamos de ver en un video, Nuevo León está en riesgo, por donde le miremos, ¿sí? Estamos en constante riesgo.
De ahí que la protección civil es importante y tiene varios peligros de gran importancia que lo hacen vulnerable a desastres naturales por su geología. ¿Le puedes cambiar, por favor? Por su geología, por la escasez de agua, la sequía, la mala gestión, la delincuencia y otros problemas que impactan en la vida diaria de nuestro estado. Ahí puse el link del video original. Yo lo que les presenté fue una edición donde quité muchas cosas que no venía al caso y que nada más me enfoqué en los desastres. ¿Sí? Y entonces vamos a entrar aquí a los fenómenos naturales. Ya hablamos ya vimos en un video la inundación de 1909, que como bien dice ahí, nos deja un saldo de 4,500 personas muertas, hablando sobre una población de Monterrey de 700. No había rescatistas en ese tiempo, no había ni el nombre para ponerle. Es más, Ay, el desconocimiento era tal está, que ni siquiera sabíamos que era un huracán. Luego tenemos otro en 1938, otro en 1967 y llegamos a 1988 con el huracán Gilberto. Y en el 2010 el huracán Alex. Y lo último que tenemos es la tormenta tropical de 2024. ¿Verdad? En Nuevo León, que no es considerada zona sísmica por estar rodeado de montañas y ríos, lo cierto es que, como vimos en el video, es esa misma razón. Todo el mundo piensa que en Monterrey no hay sismos, pero sí, sí los hay. Sí los hay, pero su magnitud no es tan escandalosa como los de la Ciudad de México. Aparte, nosotros estamos no en una área de coyuntura de placas tectónicas, sino como un poco cargados al centro dentro de la placa tectónica, y eso nos favorece hasta cierto punto, pero no significa que no haya sismos en Monterrey. Lo que pasa es de que al no estar en la coyuntura de dos placas tectónicas, no tenemos sismos trepidatorios, únicamente oscilatorios, ¿sí? Nada más. Es una gran ventaja, pero de todas ¿Y cuál maneras. es la diferencia? La diferencia es esta. Haga de cuenta que aquí mis dos manos son dos placas, ¿sí? Cuando las placas siempre se mueven, entonces una empuja a la otra y a veces las dos están empujando. Pueden hacer esto, pero también pueden hacer este movimiento suave, irse una abajo de la otra. Esta situación es la que provoca los movimientos trepidatorios, ¿sí? Y el oscilatorios, aquí está la placa, está en Nuevo León, la placa se mueve y pues nada más hace esto y es oscilatorio. O sea, las placas no se trepan. Sucedería que si se rompiera la placa tectónica donde estamos ahorita y se partiera, entonces sí tendríamos movimientos trepidatorios. La Ciudad Pues de son México graves los está trepidatorios. justo. ¿Mande? Los trepidatorios son los que causan muchos daños. Exactamente. Iba a decir justamente eso. En la Ciudad de México están en la unión de dos placas. Por eso cuando hay un sismo allá, pues son espantosos. No voy a decir que son hermosos, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues sí nos impactan, ¿verdad? ¿Mande? ¿Quién habla? Ah, como lo mencionamos, se mencionó en el video, en Nuevo León han sucedido 160 movimientos sísmicos y todo esto está registrado, ¿sí? Y también voy a repetir esto, le cambiamos, Sandrita, si quieres, que lo quise dejar asentado, porque aparte no sabía si se iba a poder transmitir el video, y es de YouTube que edité. Entonces, tenemos dos tipos de sismos, aislados y de secuencia de sismos. Y sí, por ejemplo, en la secuencia de sismos, que aunque dijeron que el de los Ramones, China y Terán fue más peligroso, lo cierto es que el de Linares y Turbide, yo considero que también había muchos riesgos porque estamos en la sierra, esa parte está en la sierra,
hay poblaciones muy abajo, hay poblaciones acá, entonces un movimiento definitivamente tuvo que haber sido alarmante. ¿Le damos a la siguiente, por favor? En el caso de los edificios, tenemos pues bastantes edificios mm, muy altos. Estas secuencias, sí, o sea, sí pueden llegar a, ¿Afectar a un edificio? Sí. sí, o sea, a que con el acumulación de los daños, ¿no? O sea, a través de los años que se pueda llegar a caer. Sí, sí puede, porque Nuevo León, como lo vimos en el video, no está preparado para una situación así. Ejemplo, la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana tiene creo que 50 años de construida y sin embargo ha pasado los peores sismos de la Ciudad de México y no se ha caído. ¿Por qué no se ha caído? Porque tiene, ¿cómo diríamos? Una base de pivotes que son como amortiguadores que se mueven conforme se está dando el sismo. Entonces eso hace que la torre latinoamericana se mueva conforme al sismo y no se caiga. Pero tenemos edificios en Nuevo León que los que tienen sótanos, pues, ¿qué cimientos pueden tener? Sí, van a tener los cimientos de los sótanos porque tuvieron que meterle zapatas y castillos, cerramientos de bastante buena calidad y muy bien hechos para que aguanten. Pero ¿cuántos edificios viejos? Hablo de los viejos, no de los nuevos, que tenemos aquí que no tienen ni eso, que un castillito de 1 metro no sirve. Es más, una casa que actualmente nos podamos comprar no tiene cimientos reales, tiene una compactación de tierra que hacen los fraccionadores, ¿sí? Que le meten una compactación de 1 metro y que en ese metro trae los castillos y ahí empiezan a levantar, pero realmente eso no es un cimiento, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque si yo me voy a ver los planos de la torre latinoamericana, la diferencia es enorme, ¿sí? Y como la Ciudad de Bellas Artes en la Ciudad de México se estaba hundiendo, el gobierno federal le está metiendo los pivotes precisamente porque se dieron cuenta que es la única manera de poder soportar, ¿sí? Recuerdo que cuando construyeron el edificio de Pemex, que son como 3 torres allá en la Ciudad de México, recuerdo que en el terremoto del 85, uno de los edificios se dañó y le metieron los pivotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo de construir, invertir para perderlo todo. ¿Sí? Nosotros en Protección Civil, como asesores, como instructores y la dependencia en sí, consideramos que es preferible invertir 8 pesos en la prevención que 80 millones en la reconstrucción. Y ese es el camino, francamente. Y de ahí el eslogan de que Protección Civil somos todos. Si todos verdaderamente tuviéramos un conocimiento de los riesgos, de la vulnerabilidad, de lo que son las amenazas, de lo que significa estar expuestos, cómo identificar un riesgo, cómo prevenirlo, cómo provisionarlo, cómo transferirlo, yo creo que pudieran llegar todos los fenómenos perturbadores que quisiera el planeta hacernos llegar y la resiliencia en este país sería muy alta, ¿verdad? Si ya de por sí estamos preparados emocionalmente para una situación de esas, para una cuestión de riesgo, yo creo que estaríamos mucho más resilientes a cualquier fenómeno perturbador que tuviéramos que vivir, ¿verdad? Ok. ¿Le cambiamos? Aquí, como decía el video, en 1841 sufrimos un sismo y aquí la pregunta es, como dice el video, ¿llegará en el 2041 otro sismo? No, no precisamente, pudiera ser. El hecho es que estamos en 2024
y ya estamos dentro del rango en el que los retornos se presentan. El planeta sufre retornos, o sea, cosas que sucedieron vuelven a suceder, ¿sí? Entonces, si aquí el video nos dice que a 200 años, quiere decir que en 1641 debimos haber tenido otro sismo grande. No alcancé a investigarlo, pero debimos haberlo tenido como para que haya considerado un retorno de 200 años. Y yo no considero descabellada la situación por cómo estamos viviendo y lo que estamos viviendo. Yo sí creo que, que podamos vivir un sismo de magnitud 6, que sería terrible para Nuevo León. No estamos preparados para eso, ¿sí? La siguiente, entramos a la sequía que se genera en Nuevo León. Y es debido a la zona que es propensa a sufrir de sequías. Nuevo León, por su situación geográfica, estamos en un pozo, ¿sí? Sí, muy bonita, rodeada de montañas, de grandes valles, de ríos que se están secando, ¿verdad? Pero que ese calor que llega, a nosotros nos produce que haya sequía, que se evapore el agua fácilmente. No vamos a hablar de que la desperdiciamos, no. Es un proceso natural de evaporación, ¿sí? Y contra eso no podemos hacer nada. Yo creo que sería cerrarla en cisternas, no sé, pero ¿cuánto tiempo puede estar un agua estancada en una cisterna? No es posible. Entonces, ¿Monterrey sufre de sequía? Sí. ¿Sufrimos de falta de lluvias? Sí. Nosotros hemos visto en los años que llevamos vividos aquí en el estado, no digo nada más mío, sino también de ustedes, porque yo 20 años no estuve en el estado, estuve en la Ciudad de México, por eso hablo mucho de México, pero yo ya tengo aquí 38 años de haber regresado de la Ciudad de México, y sí es cierto, no todos los años llueve. En México llueve todos los días y no hay año que no llueva, pero aquí no llueve todos los años. Entonces, al no llover todos los años, nos hace propensos a una sequía y nos hace tener presas. Sí, tenemos presas, pero que siempre están en niveles críticos. Es muy raro cuando decimos, está llena la presa. Ahorita la tenemos llena por Alberto, ¿sí? Y que porque viene un cambio de temporada de otoño a invierno que nos va a hacer que no haya tanto calor. Pero si seguimos así y no llueve, vamos a seguir teniendo sequías, ¿sí? Y la población, o sea, una de las cosas aparte de la evaporación es, Monterrey ha crecido demográficamente muchísimo, exponencialmente, diría yo, ¿sí? Y eso también provoca que el agua alcance menos, ¿sí? Que seamos más gastones, si ustedes quieren, con pocas lluvias, con las condiciones climáticas y una infraestructura deficiente, porque, pues, aunque soy regia, pues no puedo cerrar los ojos y decir, estamos excelentes en infraestructura. No, no, no estamos excelentes. Nos falta mucho y mucha cultura, ¿sí? Es lo que principalmente nos falta. Otro tema es la delincuencia. La delincuencia lo manejo como fenómeno perturbador socioorganizativo dentro de los riesgos. Nuevo León está en una zona geográfica muy cerca bueno, estamos a un paso de la frontera, pero también tenemos ciudades que están en frontera que se dedican también al narcotráfico, y aunque tanto Tamaulipas como Nuevo León no somos productores de droga, lo cierto es que sí somos canales de paso para los traficantes, y no podemos evitarlo. Y si no es por Nuevo León, si no es por Tamaulipas, pues va a ser por Coahuila, va a ser por Sonora, va a ser por Tecate, Baja California. Entonces, el estar en la frontera y todos los que estamos con frontera, pero hablando de Nuevo León, todos los regios vamos a Laredo, vamos a la Isla del Padre, por la autopista Laredo a Nuevo Laredo, que es una de las ciudades de tránsito, y la otra es por Reynosa.
Entonces son dos ciudades que, que son corredores del Golfo para la transportación de la droga y que de eso de alguna manera, pues al pasar por aquí nos deja secuelas de riesgos. No hablo de delincuencia, hablo secuelas de riesgos, ¿sí? Todos estamos en riesgo. Tan es así que cuando vivimos una violencia en el 2005, tuvimos que resguardarnos en nuestra casa porque, aunque no andamos involucrados en eso, nos hizo propensos a tener riesgos por andar donde no deberíamos andar. ¿Me equivoco? ¿Verdad que no? Entonces, todos esos son riesgos que uno dice, Protección Civil no los ve desde el enfoque del delito penal, los ve desde el enfoque del riesgo. ¿Sí? Aquí Adelante. tengo una pregunta. ¿Cómo se conjugan seguridad pública y protección civil para, para atender estos, ¿cómo lo llamó? Este fenómeno perturbador. Sí. Ajá. Pues quien ataca primero es seguridad pública, ¿verdad? Pero en el caso en que la secuela del riesgo, y les puse el ejemplo del Casino Royal, Protección Civil no se mete hasta que no se da el riesgo o la vulnerabilidad, la exposición, ¿sí? Ahí voy, Lick. Entonces, hasta que se dio el incendio, entró Protección Civil. ¿Sí? Y Seguridad Pública sigue con su trabajo, la ministerial sigue con su trabajo, pero Protección Civil se va exclusivamente a lo que es el incendio, a lo que son las víctimas, a lo que son las medidas de seguridad que debía de tener el Casino Royal. Ok, ok, ¿Sí? ok. ¿Su pregunta? ¿Es Sí, todo, sí, no, Sandrita? digo, simplemente es Gracias. Protección Civil es la que se encarga de ver las consecuencias que tienen, que en las que se ven organizadas pues los civiles, ¿no? Así es, O las consecuencias y los daños que pueden tener, porque a exactamente. Protección Civil no le corresponde andar en la prevención del delito ni nada, No, solamente nada ver. de eso. Por eso yo he recalcado durante este tiempo que Protección Civil se enfoca a los riesgos, no al delito. El delito se encargan otras autoridades. El riesgo es lo único que ve Protección Civil. Si Protección Civil, por ejemplo, vamos a poner la hipótesis de que cuando sucedió lo del Casino Royal y llega Protección Civil y logra ver que uno de las personas ahí, de los malitos, se metió a curiosear, pues Protección Civil no tiene elementos para decir, él es un presunto responsable. ¿Sí? Le puede decir a Seguridad Pública, ahí parece que hay uno que anda medio sospechoso, pero no se va a meter. E Protección Civil no se incluso, mete en el delito. incluso, por ejemplo, si algunos de las delincuentes llegan a resultar heridos o algo, Protección Civil le corresponde también atenderlos, ¿cierto? ¿Cierto? Es lo que dicen los convenios de Ginebra. Sí, sí, pues sí. ¿Sí? No importa si eres bueno o malo, te tengo que dar la atención. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Le pasamos a la siguiente? Bueno, entonces aquí ya nos vamos a meter en materia de lo que Protección Civil tiene entre múltiples funciones que se le han atribuido, el de vigilar que todos los establecimientos, de acuerdo al artículo 45 de la ley, que cumplan con la obligación de contar con un programa específico de protección civil, conocido como plan de contingencias. Tenemos plan de contingencias, programas específicos, análisis de riesgos, tenemos muchos estudios que en protección civil se pueden hacer, ¿verdad? ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Todo el mundo los conoce como plan de contingencias, el cual deberá ser autorizado y supervisado por la Dirección de Protección Civil. Asimismo, los establecimientos deberán contar con un equipo de seguridad necesario. Es el artículo 46. Cuando hablamos del equipo de seguridad necesario, nos estamos refiriendo a sistemas contra incendios, a la señalética necesaria de rutas de evacuación, salidas de emergencia, salidas normales, alarmas detectoras de humo, luces de emergencia,
riesgos eléctricos, o sea, cualquier tipo de riesgo tiene que ser señalado y todas las empresas deben de contar con eso. Sin embargo, hay empresas que todavía no lo cuentan, ¿verdad? ¿Le brincamos a la que sigue? También deberán contar con una unidad interna de respuesta inmediata formada por brigadistas. Los brigadistas son los empleados o trabajadores de la misma empresa, ¿verdad? Y estos brigadistas se convierten en los primeros respondientes. Nosotros, los instructores de protección civil, capacitamos al personal de las empresas, ¿sí? Para que se conviertan en los primeros respondientes. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se da un conato de incendio, el brigadista de combate incendio, ¿sí? Que ya recibió una capacitación, sabe cómo usar un extintor, agarra el extintor y va y lo apaga. En lo que llegan los segundos respondientes. Y ya estamos hablando de segundos respondientes como que son las autoridades de protección civil, los bomberos, las ambulancias con paramédicos, los policías, los ministeriales, todas las autoridades que sean necesarias que lleguen al lugar se convierten en segundos respondientes. Y tenemos otro nivel que se les llama terceros respondientes, pero en ese ya no nos metemos. Nos quedamos en la empresa con los primeros respondientes. Y es muy triste darnos cuenta que muchos empresarios no quieren entender que prevenir que su empresa tenga un desastre le puede costar, por decir un número, 8 pesos, a que suceda el desastre y le cueste 80 millones la reconstrucción, ¿sí? Y vuelvo a repetir, si Protección Civil somos todos, el empresario junto con toda su empresa debería de capacitar a todo su personal, a todo. A lo mejor unos un tiempo, otros otro tiempo, pero que todo su personal estuviera capacitado, porque eso me va a dar a mí la garantía como empresaria de que si llegase a suceder un conato de incendio o cualquier otro riesgo de los que hemos hablado, ¿sí? Todos mis empleados sabrían cómo agarrar el extintor, irlo a tratar de sofocar, y no necesito que sea uno. Vaya, en el sentido de pensar de que, no, pues él es el brigadista de primeros incendios, que él vaya y lo agarre. No, no. Si todos estamos capacitados, todos somos un equipo y todos somos protección civil. Entonces, se da un conato de incendio y en mi empresa están todos preparados, todos vamos y agarramos porque no queremos que nuestra empresa se pierda, ¿sí? Reconstruir una empresa es un costo muy elevado que tristemente algunos empresarios no pueden volverlo a levantar. De ahí que muchas de las empresas desaparezcan, ¿sí? Desde el punto de vista de los riesgos. Yo no hablo de que empresa fulana mengana desapareciera. No, no es mi asunto ese. Yo hablo desde el enfoque de los riesgos, ¿sí? Realmente no sabemos a ciencia cierta por qué desaparecen las empresas, pero si yo me pongo a pensar la historia de una empresa, cómo ha sido su desarrollo, no descarto la posibilidad de que por la falta de la preparación de riesgos, de desastres, haya llegado a un punto en que tuvo una situación y ya no pudo remediarla. Y hablemos que hay 5 fenómenos perturbadores de riesgos, ¿sí? No precisa ser de incendio, ¿verdad? Y esto de la unidad interna se ve en el artículo 48 de la Ley de Protección Civil. Y los preparamos en brigadas de primeros auxilios, combate incendio, búsqueda y rescate y evacuación. No son las únicas. Quiero aclarar, no son las únicas brigadas, ¿sí? Porque de hecho, las brigadas van a depender del giro de cada empresa, ¿sí? Hay empresas que no necesitan más que las 4 brigadas, ¿sí?
Pero hay empresas que necesitan, aparte de las 4 brigadas, necesitan la brigada de comando de incidentes, necesitan la brigada de comunicación, necesitan la brigada de materiales peligrosos o derrames de sustancias peligrosas, necesitan brigada de eléctrica, de soldadura. Depende de la empresa, son el número de brigadas que debería de contemplar cada empresario en su negocio. ¿Sí? Y hablaba también de la norma de los riesgos psicosociales. También Sí, en ese aspecto entra, entra esta prevención. sí. Sí, tú dices de la 035 y la 036 de la STPS. Sí, me parece que sí. Sí, aunque son nuevas relativamente esas dos normas, Protección Civil también trabaja bajo esa circunstancia, pero déjame decirte que hay empresas que todavía no entienden eso. Eso para ellos es, ¿cómo me vas a obligar a que cambie la silla de mi secretaria? ¿Sí? Y la silla tiene que ser ergonómica. ¿Sí? Y hay empresas que tienen una sillita hasta de plástico, ¿verdad? Y ahí están trabajando en una mesa o en condiciones que no son las más loables para los trabajadores, ¿sí? No, Eh, pero eso también es cuestión de cultura, ¿sí? Imagínate que tienes una empresa en un parque industrial y que tienes sillas convencionales de cuatro llantitas tipo secretarial y vas a estar un turno de 10 horas ahí. ¿Te cansas? Yo tengo una así y yo le pongo cojines, lo que sea para sentirme más cómoda, porque a veces estoy todo el día sentada aquí, ¿verdad? Entonces, imagínate, claro que yo no me voy a boicotear a mí misma con la 035, ¿verdad? Pero si volvemos al punto de la trayectoria de las empresas, ahora desde el punto de vista de la salud, pues nos sí, vamos a dar cuenta que hay muchas enfermedades que no hubiera tenido razón de ser esa enfermedad, ¿verdad? Si las condiciones de la empresa hubieran sido las adecuadas, ¿sí? ya, Tenemos empresas que tienes que andar con tus tapones porque el nivel auditivo es tan enorme que te friega los oídos. Es más, aquí pasa el tren y hay que taparse los oídos porque tarde que temprano sientes que los decibeles que maneja son muy elevados y que de acuerdo a los reglamentos no deberían de ser o ya, deberían de ser sancionados, sí. ¿verdad? Sí, sobre todo que es algo constante y que se va acumulando el deterioro. Exactamente, porque la 035 y la 036 hacia allá van encaminadas, hacia el deterioro. O sea, yo necesito que tu empleado te dure más. Si te dura menos, pues traemos problemas, ¿verdad? Esa es la Sí, idea. Licenciado, ¿usted iba a preguntar algo? ¿No? ¿Continuamos? Entonces, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, y aquí es donde entro yo, existimos los terceros acreditados. En México, la postura que yo tengo se llama tercero acreditado, pero en Nuevo León nos llaman asesores externos de protección civil. Antes del gobernador Jaime Treviño éramos consultores con el licenciado, con el ingeniero Jaime, se me olvidó. Rodríguez Calderón. Jaime Rodríguez, yo no sé por qué dije Treviño, no quiere acordarse de mí. Jaime Rodríguez, ya nos llamaron asesores externos de protección civil. Y hace poco escuché aquí en Nuevo León de algunos compañeros que ya nos están empezando a llamar terceros acreditados. ¿Sí? En la Ley General de Protección Civil somos terceros acreditados, pero en la Ley de Nuevo León somos asesores externos de protección civil. Y nosotros elaboramos los planes de contingencia, que son los estudios que debe de tener cada empresa. Estos planes de contingencias, ¿le puedes dar la que sigue?
Estos planes de contingencias o cualquier otro estudio específico que hagamos para las empresas, hacemos un estudio de los riesgos que cada empresa tiene. Por ejemplo, los riesgos de una papelera no son los mismos que del Hospital Metropolitano y están enfrente, ¿sí? No son los mismos. Entonces, ¿por qué las condiciones cambian? ¿Sí? El giro de los negocios es lo que nos va a dar la magnitud de los riesgos. Entonces, nosotros en los planes de contingencia hacemos el análisis de los riesgos de cada empresa y aparte manejamos un capítulo que se llama protocolos de emergencia, que es donde nosotros les decimos a los empresarios lo que deben hacer en caso de que suceda un incendio, un terremoto, un fenómeno natural, como por ejemplo los vientos atípicos de los que últimamente sufrimos mucho, que fue lo que pasó en la campaña en San Pedro, ¿verdad? Son vientos atípicos. No es la primera vez que sucedía en Nuevo León. En el 2018 sucedieron unos vientos atípicos, pero la dirección fue rumbo al poniente en Ciudad Solidaridad y hubo también un montón de pérdidas, ¿verdad? Los vientos atípicos que sucedieron en San Pedro, pues San Pedro fue lo único que se dijo, pero el viento no llegó ahí. En Apodaca hubo infinidad de daños que nadie mencionó. Hubo infinidad de gente expuesta que nadie mencionó, ¿sí? Y la vulnerabilidad, hubo gente que perdieron sus negocios por esos vientos atípicos, porque casualmente el día de ese viento atípico que sucedió en la campaña, en Apodaca estaba instalado un mercadito de esos sobre ruedas. Perdieron todo, se llevó todo el viento, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa gente? Pues se volvió vulnerable y no se dijo nada, ni en las noticias, ni en ningún lado, ¿verdad? Entonces, nosotros en esos protocolos de emergencia les decimos qué deben hacer en caso de que suceda un fenómeno perturbador. Si están preparados y tienen sus brigadistas constituidos en un acta constitutiva de unidad interna de respuesta inmediata, entienden perfectamente bien los protocolos y saben lo que tienen que hacer. Yo quería preguntarle, Sí, pero en ese caso de San Pedro, ¿tuvieron que pedir la anuencia de protección civil para poner el templete y todo eso o no? siempre se pide. Siempre se pide. Siempre Entonces, se piden los estudios. en cualquier evento, Cualquier evento, es más, por ejemplo, a mí las empresas empresas externas, vaya, que no son de Nuevo León, me han llamado para pedirme estudios porque en el pabellón M se va a presentar el circo Ataide, por ejemplo. Yo tuve que ir a hacer un estudio específico y determinar si tenían las condiciones por los malabaristas, creo que así se llama, o los acróbatas, ¿sí? Que no sufrieran riesgos. Y ese estudio se presentó a CEDU en Monterrey. Y claro, va acompañado de seguros de responsabilidad civil. No podemos presentar un estudio cualquiera que sea si no lleva un respaldo de un seguro de responsabilidad civil. en San Pedro también hubo seguro de responsabilidad civil. Sí, Ok. sí, sí lo hubo. Y sí hubo ese estudio. Pero los vientos atípicos son como las enfermedades. No avisan, simplemente llegan. Así son los desastres, las contingencias. No avisan, simplemente llegan. Y es a lo que estamos expuestos. Ok, para entenderlo. Y qué bueno que la conocemos a usted. Cuando necesitemos algo, ya sabemos con quién acudir. Gracias, Lick. Sandrita, ¿le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Porque esto ya lo dije, me adelanté. Y pues creo que esto también ya lo dije, lo puedes brincar, por favor. Y aquí está lo que yo le decía hace rato. Los empresarios
no entienden lo que es la prevención o no quieren invertir en la prevención y el cuidado de sus empresas. No somos magos, no somos superdotados para decir esto va a pasar, no, no somos superiores a la naturaleza, pero sí podemos con la preparación que adquirimos hacer estudios de riesgos que pongan al empresario en el lugar donde está parado en su empresa y de lo que se tiene que cuidar y lo que tiene que prevenir. Yo doy capacitación a muchas empresas y hay empresas que uno considera que los filtros de seguridad son muy exagerados, pero créanme que no, no son exagerados. Es más, a veces hasta siento que les falta, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa fui y me pusieron para ver si iba intoxicada. No dijeron de qué, nada más que iba intoxicada. Y yo de principio, siendo instructora y asesora, me sentía así como que, ¿por qué a mí? Pero me cayó el 20 inmediatamente y le dije, no, tiene razón, le soplo, ¿sí? Porque hay mucha gente que llega a sus empresas después de una pachanga y no sabe el riesgo al que se va a ir a trabajar estando, pues, ¿cuál es la palabra que pudiéramos aplicar aquí? En condiciones inapropiadas de sus capacidades físicas y mentales, ¿verdad? Y se presenta a trabajar y resulta que trabaja en Altos Hornos. No, pues se cayó al horno. ¿Quién lo rescató? ¿Sí me explico? Entonces, son filtros que todas las empresas tienen y que deben de tener. Empresas donde no se nos permite entrar con tenis porque el tipo de giro de la empresa, si algo se me cae, me puede fracturar el pie, mochar el pie. Yo tengo que ir con zapato especial, ¿sí? Como todos los empleados o todos los trabajadores. Hay riesgos de que entran trailers a las empresas, camiones de basura, no sé. Entran infinidad de vehículos. A todos esos hay que solicitarles sus registros, revisar que el vehículo esté en buenas condiciones. ¿Qué tal si entra un vehículo y la empresa no tomó las medidas adecuadas de la supervisión del vehículo que va a entrar, que es una chatarra vieja, ¿verdad? Y no es por despreciarla, porque a lo mejor ya se hizo vieja del tipo de trabajo de recolección de basura, pero la máquina está tirando aceite y no nos damos cuenta y entra la empresa y está tirando aceite, ¿qué me va a provocar? Un incendio. Es un riesgo, ¿sí? Entonces, en todo eso hay que tener, los empresarios deben de tener especial atención. A mí hay lugares en empresas que no me dejan entrar con mi carro siendo un modelo 23 y yo digo, ¿pero qué le puede pasar a mi carro? No, es por seguridad de la empresa. Yo tengo que dejar mi carro afuera y caminar hasta donde voy a dar el curso, ¿sí? Porque es seguridad de la empresa y seguridad mía, ¿sí? Seguridad mía, porque si llega a suceder algo, de aquí a que llegue el carro, de aquí a que lo saque, no, ya no salí, ¿sí? Entonces son medidas que se tienen que tomar. Hay edificios donde a todos se nos exige estacionarnos de reversa y hay muchas personas que pelean con los de seguridad. ¿Y por qué? Al cabo no me voy a tardar. No, es que no es porque tú le vayas a ocasionar un daño, es por tu propia seguridad, porque si llega a activarse una alarma, tú puedes llegar corriendo o caminando a tu carro, encenderlo y salir en orden, van saliendo, no que en lo que te eches en reversa y luego vuelves a meter la directa, pero en los carros estándar, la primera, la segunda, ya perdiste tiempo, tiempo valioso para los que cumplieron con las normas oficiales, ¿sí? Entonces, siempre en edificios, estacionado de reversa, porque así el mismo guardia de seguridad va dando filas, vámonos, vámonos, como en una evacuación de un edificio, que debe haber un orden, ¿sí? El no correr, el no aborazarnos por salir, ¿sí? Por eso es muy importante que todas las empresas estén preparadas, ¿verdad? ¿Le puedes dar a la siguiente, Sandrita, por favor? Y bueno, pues ya les estoy diciendo todo esto y termino mi plática diciéndoles que lamentablemente ante la desgracia y la pérdida,
es cuando reflexionamos sobre la prevención. Es aquel dicho que dice, ahogado el niño, queremos tapar el pozo. ¿Y ya para qué? Ya se ahogó el niño, ¿o no? Entonces, hasta aquí mi presentación. No sé si tengan preguntas que hacerme, si quieran intervenir. Adelante, cedo el micrófono. Yo anoté algunos del principio porque bueno, me como que impresionó que Protección Civil viene estipulado desde los acuerdos internacionales de La Haya y de Ginebra. Así. Y sobre todo en cuestión de los conflictos armados, gracias a Dios en México, pues no tenemos un conflicto armado que involucre varios países, pero en otros países donde pues un país invade otro, que pues sí hay varios casos ahorita o en la actualidad, ¿cuál es el rol de Protección Civil? La ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, ¿sí? El rol de protección civil es siempre rescatar a las víctimas, protegerlas y resguardarlas. Ese es el Ya, rol de protección civil internacional. ok. Están, me imagino que muy de la mano con Cruz Roja y todo eso. Sí, sí. Ok. Sí. Y otra pregunta, que usted definió los desastres o los fenómenos Perturbadores. perturbadores como cualquier acontecimiento que exceda la capacidad de respuesta de una comunidad afectada. Entonces, esto es una definición muy amplia, es decir, o sea, entran desde, no sé, una manifestación que se salga de control, incluso la cuestión de la contaminación aquí en Sí. Nuevo León hace meses. Hubo este caso de la refinería que la contaminación empezó a venir a la ciudad. Todas esas cosas entran, Dentro de entran los fenómenos perturbadores. como desastre. Sí. Y, o sea, en ese caso es muy enfocado también, se puede como ciudadano Se te entrecortó y no escuché. en esos casos es enfocado, o sea, pues más una cuestión de Sandrita, no te escucho. A ver, en esta, sin Sí, cámara me escucho sí, sí te escucho. ahí. En estos casos que pareciera, o sea, que entran en la definición de fenómenos perturbadores, sería apropiado también, o sea, Protección Civil tiene una injerencia en cuestión de que alguien pueda contactarlo para que pueda dar alguna amonestación o algo, por ejemplo, a la refinería, o Sí, es más cuestión privada de que la refinería tiene que tener sus protocolos para que no la emita. refinería tiene que tener sus protocolos de a fuerza, pero esos protocolos, a veces, como es una cuestión del ambiente, como bien lo dijiste tú, Protección Civil sí puede hacerle la visita, pero recordemos que tenemos una dependencia que se llama Secretaría del Medio Ambiente, que es la que se dedica a ese tipo de contaminación. Cuando traslapa esa situación es cuando ya interviene Protección Civil. De hecho, ahorita está en propuesta un estudio que precisamente quiere no juntar, pero sí de alguna manera resolver en el marco legal la situación de medio ambiente con la situación de protección civil y que puedan trabajar parejo, ¿sí?
pero eso es una idea que está todavía en el tintero, todavía no sale. Esperen que sea aprobado en el tintero para que después pueda ser presentado un proyecto. Sí, esperemos que sí. Creo que gran parte de la clave para que funcionen efectivamente pues los protocolos y las políticas públicas en ocasiones es la sinergia, ¿no? Exactamente, la sinergia. Sí. Gracias, Sandrita. Lick, ¿usted iba a preguntar? Sí, es que nosotros no tenemos conflictos armados, afortunadamente, pero lo de la búsqueda de minas también le corresponde a Protección Civil. Lo de la búsqueda en minas, De minas, o sea, de minas, sí, porque hay sí, en muchas también le partes del corresponde. mundo, ¿no? ¿Mandé? Hay en muchas partes del mundo esa situación que sigue Sí, habiendo, ¿no? sí, y entran rescatistas de En protección civil. Vietnam la acaban de encontrar, parece, y cositas de esas. Pero bueno, yo le quería también preguntar, ¿por qué es o qué tan importante es contar con un departamento de protección civil en las empresas? Es muy importante, porque así las empresas tendrían una seguridad, vamos a llamarle bien preventiva y al mismo tiempo correctiva, ¿verdad? El detalle es que muchas empresas, no lo tienen y es donde entramos nosotros, los terceros acreditados, para hacerles el estudio anualmente. Estos estudios se hacen anuales, ¿sí? La Ley General de Protección Civil, o sea, la federal, nos habla de cada 2 años, pero la Ley de Nuevo León nos dice anualmente se tiene que hacer el estudio con actualizaciones. Y muchos, Entonces, ¿mande? no, no, perdóneme, perdóneme. Y Y muchos muchos, empresarios desconocen esto. Dígame. y entonces es obligatorio que todas las empresas, todos los negocios y comercios cumplan con un plan de protección civil, pero ¿cómo se llama ese plan? ¿Ante quién tienen que ir? ¿Cómo se Bueno, come? de acuerdo a la ley, todos los establecimientos, desde el más chiquito hasta el más grandote, ¿sí? Deben de contar con un plan de contingencias. Hay diferencias. Cuando es un negocio pequeño, simplemente con un manual de operaciones de emergencia, que va a contar con los protocolos de emergencia y la capacitación que nosotros damos, porque son 2, 3, 4 empleados, ¿verdad? Y estos estudios que hacemos nosotros los presentamos ante Protección Civil, ya sea del estado o municipal, y ellos hacen una visita de inspección y supervisan que lo que nosotros hicimos aquí en el estudio coincida con lo que ellos están viendo en la empresa. Si por alguna razón, lo voy a poner trágico, si por alguna razón yo no fui a la empresa y dije, yo conozco muy bien esa empresa y lo hago con los ojos cerrados, pero resulta que el empresario no me dijo que hubo cambios y yo lo presento y Protección Civil va, yo soy la que me meto en problemas, ¿sí? A mí es a la que me va a sancionar Protección Civil. Pero si yo estoy cumpliendo con lo que dice acá y con lo que está viendo la empresa y Protección Civil determina que me faltó ponerle, pues se va a dar cuenta que no es que me haya faltado a mí, le faltó a la empresa y entonces el requerimiento va a ser para la empresa. Vamos, hay muchas empresas que con tener un extintor consideran que es suficiente cuando requieren unos 3 o 4, ¿sí? Y piensan que con un extintor va a ser suficiente, que con una salida de emergencia va a ser suficiente. Sí, no discuto que si nada más tienes una salida de emergencia, pues nada más debes de tener una salida de emergencia, pero ¿cuántas rutas de evacuación tengo que me lleven a esa salida de emergencia? Yo conozco empresas que tienen 25 salidas de emergencia, imagínense el tamaño de la empresa, ¿verdad? Entonces, las rutas de evacuación deben de diseñarse de tal manera en que podamos dividir la empresa por secciones de acuerdo a las salidas de emergencia para no obstruir
la salida que vengan desde acá hasta acá y de aquí hasta allá. No. Estás en esta área, sal por aquí. Estás en esta área, sal por acá. Estás aquí en el centro, sales por aquí, sales por acá, sales por allá o sales por atrás. ¿Sí? Pero no lo estorbamos. Entonces, hay muchas empresas que ponen una señal de ruta de evacuación pensando que con una es suficiente y resulta que la ponen equivocada. ¿Sí? Me ha tocado que la ruta de evacuación dice que es para allá y la salida de emergencia está acá. Y digo, a ver, ¿por dónde? ¿Sí? Y esos son los pequeños detalles que a veces Protección Civil ve, ¿sí? Que no está, la señaléctica, las rutas de evacuación no están puestas correctamente o, o que están obstruidas. Lo mismo pasa con los extintores. Tienen un extintor y resulta que la secretaria o el gerente o el director, si no tienen una oficina realmente propia ejecutiva, llegan y se quitan la bolsa y la ponen ahí en el extintor que utilizan de perchero. Llega el jefe y ahí pone su saco o su abrigo. Y sucede el incendio. ¿Y dónde está el extintor? Pues no sabemos, no, pues está obstruido. ¿Sí? Esos son los detalles que va a haber Protección Civil. ¿Sí? Que obstruyen la señaléctica y los sistemas contra incendios. Y ahí yo lo puse bien, pero si el empresario no se dio cuenta que su gente, que su secretaria colgó la bolsa ahí, la multa es para él. ¿Sí? El requerimiento es para él, no es para mí. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Y, no, sí, es que yo recuerdo que, pero no sé cómo actúa Protección Civil. Yo creo que Protección Civil es como la Profeco, que tiene dientes, porque si te muerde, te Claro, multas. claro. Entonces, recuerdo que hubo un tiempo después de lo del Casino Royal que andaban haciendo casi creo que redadas para que la gente tuviera sus letreritos. Si no llegaban y los multaban. Yo no sé si los multaban o también eran cuestiones de extorsión. Ahí no me consta, pero estaba muy Es fuerte. cuando, es cuando las autoridades pretenden aplicar la ley en toda la extensión de la palabra y con el mayor rigor. Yo tuve una guardería, licenciado, y justamente esa guardería fue en el tiempo de la guardería de Sonora, A ¿sí? veces, De la ABC de Sonora. Y resulta que yo estando en la colonia Cuauhtémoc, aquí en San Nicolás, en la avenida San Nicolás, me llega Protección Civil y yo digo, ¿pero por qué? Y me enseña el periódico. Guardería peligrosa en Nuevo León. Y era la mía. Sí, y yo dije, ¿pero por qué peligrosa? Si no tengo nada. Me revisaron hasta el techo cuando nunca se suben a los techos. Protección Civil se subió hasta el techo. Me cayó Protección Civil, el Seguro Social, Hacienda me cayó, el municipio me cayó. Todas las autoridades me cayeron nada más por ese periodicazo. Entonces es un hecho y continuando con una trayectoria histórica de que aquí en Nuevo León sucede algo en cualquier parte del mundo y nos agarran, nos revisan todo y todas las autoridades quieren cumplir eficientemente bien su tarea. Yo no me burlo de ellos, no los critico, es parte de su función y uno tiene que estar consciente que si ya está dentro de un marco legal, el cómo te tienes que cuidar de los riesgos y no te cuidas, bueno, pues hay una responsabilidad, ¿sí o no? yo, sí, yo creo que sería muy bueno como una conferencia 2, la situación de específicamente qué es lo que se tiene que hacer en las plantas, en los locales, en los negocios, para cumplir con la reglamentación y que a lo mejor qué tipos de estudios se necesitan y todo eso, no tanto porque nos queramos dedicar a eso, No, no, sino para no. poderle brindar la asesoría a un cliente cuando lo necesite, decirle, mira, yo entiendo que tienes que hacer o acatar con todo esto, esta normativa de la ley, y hay especialistas a los que debes de acudir, pero la situación es esta. Tienes que cumplir con esto. Entonces son lineamientos muy específicos que es mejor que acudas con un profesional, ¿no? Así es. Y que para eso estudiamos tanto. Sí, y aparte, yo, ¿cómo le decía?
Yo por la felicito por su exposición, muy padre y con Gracias. conocimiento del tema. Y me doy cuenta que aparte de ser experta, a usted le tocó en el momento adecuado el estar en prevención social y reinserción, decía, entonces, y que vinieron estos cambios legislativos. Entonces usted comenzó con con estas leyes o con este movimiento de protección civil en el país y en el estado, ¿no? Así es. Y uno no se da cuenta, ¿verdad? Y ahí tiene el camino y tiene uno que pasar por muchas cosas para darse cuenta que donde estamos es donde debimos haber estado desde el principio. Sí. Por eso yo le comentaba a uno de mis maestros en maestría, yo soy de profesión abogada, ¿sí? Pero ahora soy de protección civil, ¿sí? Y pertenezco a protección civil. Ok, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. A lo mejor me excedí, pero bueno, sí, falta mucho tiempo para decir muchas cosas que hay que decir. Ok, Gracias. entonces continuamos con Sandra para que le otorgue su Sí, reconocimiento. gracias. Sí, en nombre de la licenciada Sandra Luz Castillo Hernández, leo el Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a la maestra Judith Elizabeth Torres Morales en agradecimiento por sus valiosos aportes, conocimientos y experiencias compartidas en la ponencia Protección Integral de Riesgos, en el marco del ciclo de conferencias para la protección y el cuidado integral de la salud, llevado a cabo de manera virtual el día de hoy, 14 de octubre de 2024. Muchísimas gracias por esta ponencia tan nutrida, ha sido muy amena y muy informativa. Tenemos un comentario también de la licenciada Zenaida, que la felicita. Muchas gracias. Se tenía que retirar, creo que no sé si todavía nos acompaña, hace 2 minutitos. Y saludos afectuosos. Y muchísimas gracias, felicidades. Muy bonita ponencia, muy amena, muy nutrida. Y muchísimas gracias por compartirnos todos sus saberes con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la confianza. Gracias por la invitación. Y yo quise hablar en honor a nuestro colegio desde el enfoque de los derechos humanos. Claro que sí. Muy bien, y yo en lo ¿Dónde? personal le digo, le agradezco bastante el habernos enseñado que existe un marco normativo y que existe un marco normativo internacional. Entonces, que ya lo tenemos, digo, en la mira y que sabemos que lo debemos de cumplir. Y así, y esta plática que tiene usted, que nos dio, para toda la gente que vea la repetición, se va a dar cuenta de ello. Entonces, trasciende hacia, hacia los civiles, que es que es lo que aplica. Y yo creo que es muy bueno, o sea, que permea hasta para la sociedad, que es la función que tiene, digo, usted, principalmente Protección Civil y nuestro colegio, ¿no? Muchas gracias. Y me siento orgullosa de pertenecer a este colegio. Entonces, El yo de igual. tener profesionistas tan capacitados y tan profesionales en sus áreas. Muchísimas gracias también, maestro Marco, por su excelente moderación y les invitamos a compartir la grabación que está ahorita, se va a terminar, pero en Facebook, en la página de... Muchísimas gracias y muy bonita noche a todos. Gracias. Bueno, Buenas noches a saludos. todos. Bye bye. Hasta Bye. Hasta luego.